Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2026, a esta sesión número 8 del Seminario de Psicología TOR, Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. A quienes están con nosotros en este auditorio, doctor Luis Lara Tapia, y a quienes nos acompañan en la transmisión de YouTube del canal de la Facultad de Psicología de la UNAM. Quiero agradecer también a nuestras invitadas y a nuestro invitado, a quienes presentaré enseguida. Esta sesión número 8 lleva por título Avances y retos de la Coordinación de Psicología Organizacional 2008-2006. Y voy a presentar a nuestros invitados en orden cronológico que fueron responsables, coordinadoras de esta área. Allí hay un pequeño detallito en el póster, en el promocional que difundimos por redes, que ya nos aclarará Ricardo, sobre todo, porque se me hace que ahí se nos fue un poquito, aunque con los detalles históricos, pues siempre hay cosas que aclarar y siempre hay cosas interpretativas que nos enriquecen y nos dan claridad de qué fue lo que pasó y cómo pasó, aunque sea nuestra propia interpretación. En primer lugar, presentaré a Ricardo Alberto Lozada Vázquez. Me voy a permitir leer su semblanza. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en Psicología del Trabajo, y cuenta con estudios de maestría en Desarrollo Organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades.
Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en la Facultad de Psicología de la UNAM, desempeñando distintos cargos académicos y de gestión institucional. Actualmente se desempeña como maestro de tiempo completo en dicha facultad desde 2025. Previamente ocupó el cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles de 2018 a 2025, participando en actividades de planeación de eventos y asesoramiento académico. Entre 2016 y 2018 fue el jefe de Servicio Social y Bolsa de Trabajo en la Facultad de Psicología, fortaleciendo la vinculación entre la formación académica y el ámbito profesional. Asimismo, fungió como coordinador de Psicología Organizacional de 2008 a 2016, área en la que desarrolló actividades relacionadas con la formación y el desarrollo organizacional. También se desempeñó como coordinador de material didáctico en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UNAM entre 2006 y 2008. Su experiencia combina la docencia, la gestión académica y el trabajo en el ámbito de la psicología organizacional, contribuyendo al desarrollo institucional y la formación de estudiantes universitarios. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos este día. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. En segundo lugar, presentaré a la doctora Erika Villavicencio Ayuf y me voy a permitir leer su semblanza. Doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, con maestría en Administración de Organizaciones y licenciada en Psicología con mención honorífica. Recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica. Después de una trayectoria como directora de capital humano en diferentes empresas privadas de manufactura y servicios, y su gran interés en la innovación y buenas prácticas en recursos humanos, la llevan a ser desde 2003 investigadora y profesora de la UNAM, desempeñándose a la par durante 8 años como la coordinadora de Psicología Organizacional. Ha dirigido más de 80 tesis de investigación en el área y participado como revisora en otras 100 tesis a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido instructora de la División de Educación Continua desde 2010, recibiendo el reconocimiento especial por el diseño y desarrollo de cursos en el 2015. Ha participado como docente en posgrados de otras universidades como la Anáhuac, la Ibero, Unitec, así como en la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Ciencias Forenses, la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Desde 2016 ha desarrollado proyectos de investigación en variables de bienestar y salud ocupacional, estrés financiero, techo de cristal y carga mental femenina, NOM 035, tecnoestrés y tecnoadicción, home office, impacto del COVID-19 en organizaciones mexicanas, techo de cristal, liderazgo e influencia, derivando artículos científicos, entrevistas a medios, conferencias y tesis de investigación. Es considerada un referente especializado en salud mental y en gestión estratégica de RH en Latinoamérica. Se distingue por una participación activa en difusión de la ciencia a través de conferencias internacionales y magistrales, mesas de diálogo, cursos impartidos, congresos y entrevistas a medios de comunicación nacionales e internacionales y con artículos de difusión para revistas, gacetas y periódicos y programas de televisión. Ha publicado 16 artículos científicos que han sido citados en 500 documentos de diferentes países y superan las 7,000 lecturas. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados y diferentes organismos gubernamentales, colaboradora para revistas y actualmente es la presidenta del CONAPSIPT, por mencionar algunos. Finalmente, como parte de las distinciones a resaltar, recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica y un reconocimiento como mejor estudiante de su generación. También fue aspirante al Premio Nacional de Investigación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Muchísimas gracias. En tercer lugar, voy a presentar a la maestra Erika Sousa Colín y me voy a permitir leer su semblanza. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y maestra en Gestión de Instituciones Educativas Virtuales por la UAE, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha concluido su doctorado en Psicología y Salud en la UNAM, investigando los factores que predicen la satisfacción laboral en trabajadores mexicanos. Ha trabajado para la industria privada en el área de recursos humanos y como consultora. También trabajó en la Secretaría de Salud, coordinando el Centro de Desarrollo Gerencial.
Desde 2002 es docente en el campo de Psicología Organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM. De agosto de 2022 a enero de 2025 fue coordinadora de este campo. Ha participado como docente en las maestrías del Instituto Internacional de Derecho y el Estado, así como en especialidades del Consejo de la Judicatura Federal. Además, ha impartido más de 1000 horas de cursos de capacitación en el sector público y privado. Participa como tutora en el programa de formación en la práctica de psicología organizacional. Es coautora de 2 artículos de investigación y en un capítulo del libro Panorama actual de la salud laboral en México. Ha publicado memorias para congresos, coordinó la elaboración de la guía para que las organizaciones retomen sus actividades después de un sismo, a raíz del sismo de 19 de septiembre de 2017. Colabora con actividades de investigación en el Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y participó en el proyecto PAPIME, Panorama Actual de la Psicología de la Salud Laboral en México. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo voy a leer la semblanza del doctor Emanuel Martínez Mejía. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa Comportamiento Social y Organizacional, Investigación, Desarrollo e Innovación en la Sociedad del Conocimiento. En el área docente, de 2010 a 2018 fue profesor de asignatura en la FES Iztacala y en la Facultad de Psicología y en la FES Zaragoza. Y desde el 2018 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología en el claustro de Psicología Organizacional. Tutor académico en el programa piloto de formación en la práctica en Psicología Organizacional de 2019 a la fecha, con un programa de consultoría en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Dirige el Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECETI e integrante del Padrón de Tutores del Programa de Doctorado en Psicología en el área de Psicología y Salud. Sus principales líneas de investigación son las relaciones de intercambio social en las organizaciones, los factores psicosociales en el trabajo, la psicología de la salud ocupacional y el trabajo digno y decente, temas en los que ha sido conferencista y ponente en eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, así como autor de diversos artículos de investigación y de capítulos de libros. En su participación académica administrativa en la Facultad de Psicología, ha sido parte de la Comisión de Biblioteca, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, miembro de la Comisión Dictaminadora de Psicología Organizacional y actualmente coordinador del área de Psicología Organizacional. Ha acumulado una amplia experiencia profesional desde el 2002 como instructor, asesor y consultor, implementando proyectos de diagnóstico, intervención y evaluación en psicología del trabajo y de las organizaciones, tanto para la iniciativa privada como para instituciones del gobierno. Démosle un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias, estimada maestra. Bueno, la sesión de hoy se titula Avances y retos de la coordinación de Psicología Organizacional 2008-2026, que es el periodo de tiempo que tenemos con nuestro plan de estudios actual. Así que me pareció no solamente relevante, sino necesario que pudiéramos reflexionar, que pudiéramos identificar puntualmente algunos aspectos, sí históricos, pero también relevantes que hemos vivido los que estamos aquí presentes, y voy a tener un orden estrictamente cronológico, por eso empecé con la presentación de Ricardo, y las preguntas que tengo van a ser en ese mismo orden. Y la primera pregunta que tengo para mis colegas asistentes a este seminario es ¿cuál es el principal aprendizaje que te dejó estar al frente de la coordinación de psicología organizacional en el contexto, en el momento y bajo las circunstancias en las que la tomaste? Empezamos con Ricardo, después la maestra Erika Sousa, la doctora Erika Villavicencio y después la maestra Erika Sousa.
fue, si me hace recordar, es como este salón, bueno, este auditorio. Llegar, no saber nada, sentarte, aquí ahorita son alumnos, pero en ese momento eran profesores, algunos fueran mis profesores, otros no eran mis profesores, pero estábamos como más o menos cerca de generación. Y la pregunta es, fue para mí era, ¿y ahora qué sigue? Ahorita pienso en varios de los profesores, Isabel del Sordo, que me regañaba, aún siendo coordinador, y que decías, ¿cómo le dices a tu maestra que eso no? Ahora que tú eres su jefe. ¿Cómo le decías a alguien que lo que te enseñaron, ahora cómo lo aplicas? Aquí está Adriana, que fue mi apoyo en ese momento. Nos tocó rearmar la coordinación, vivir varias cosas de la mano, tratar de organizar muchas de las cosas que estaban en ese momento sin toda la información que necesitábamos. Ahora sí que lo primero que nos dijeron es arma horarios. ¿Y cómo se arman los horarios? Yo tenía la historia de Conta, presenté la historia de Conta de, oye, te ofrezco, este es el horario, no sabes hacer horarios. Entonces, fue aprender a hacer los horarios bajo el estilo de la facultad. Nos tocó muchos cambios, ya venía el nuevo plan, teníamos que prepararnos para el nuevo plan. Darnos cuenta que no era lo que se había trabajado, que no mucha de la información que quedó al final no era lo que ellos habían propuesto en muchas de las ocasiones, y para mí era como de, yo no estaba antes, entonces, ¿cómo defiendo algo que no tenía, ¿no? Y que no tenía toda la información? Hubo una ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que tuvimos 2 años para prepararnos, dado a que empezábamos hasta quinto semestre, entonces teníamos 2 años de aprender de los errores de todos, de todas las áreas, y nosotros no cometerlos. ¿Cuál fue lo que nos falló? Pues es que no nos conocían. No estábamos en ninguno de los 4 primeros semestres, entonces era también la crítica de ¿y por qué no está? ¿No? Y pues era así como, pues, no nos llamaron. No, esa junta no nos dijeron que teníamos que ir, ¿no? La verdad es que ya estaban muchas cosas. Adriana, Erika, en ese momento también ya le iba a tocar ser nuestra consejera, entonces estábamos como trabajando de tenemos que adecuar, tenemos que arreglar, tenemos que ver todo lo que podemos hacer. Lo que diría a mis mamás académicas, la maestra Mirna Valle, Lourdes Reyes, Isabel del Sordo, orientándome de qué tenía que hacer. Porque había cosas que te sientas, yo creo que todos los 4 que estamos aquí, te sientas en ese lugar y de repente no sabes qué tienes que hacer. De repente te llega un alumno y te dice, oiga, este profesor me hizo esto. ¿Y qué hago ahora? ¿Le jalo las orejas? ¿Qué le digo? Fuimos aprendiendo en conjunto. Te diría que para mí esa época, diría que fue divertida, que pudimos haber aprovechado muchas cosas, pero no las puedes aprovechar porque no las ves en ese momento, sino las ves hacia atrás. Ahorita estaba pensando hace rato en nuestros decanos, que es Jaime Grados, que es la maestra Mirna Valle, pero cuando antes tenías como a muchos de los más profesores, a Juan Varela, a Carmen Gerardo, a Silvia Vite, a Felipe Uribe, o sea, muchos de los profes que estaban con nosotros que decías, ¿dónde está esa escuela, no? ¿Dónde está esa forma de trabajar? En esos momentos no me gustaba pelearme con Felipe Uribe, pero ahora lo extraño, así como de, falta algo, ¿no? Falta ese sabor. Te diría que también nos tocó a Adriana y a mí el fallecimiento de nuestros profesores de mercadotecnia.
Y fue como de, ¿y ahora cómo cubres el grupo? ¿Qué tienes que hacer? ¿A quién buscas? No, fueron grandes experiencias. La coordinación de repente se parecía lugar de Toby, porque o estaban los profesores en la mañana tomando café con nosotros y en la tarde teníamos alumnos. Entonces era desde preguntas de, ¿y qué hago para titularme? ¿Qué onda con los extraordinarios? Lo clásico era que se acercaran con nosotros casi antes de inscribirse de, ¿y a quiénes nos recomiendas? ¿No? Y entonces así como que, ¿a todos? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Pues así, no, pues no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, depende de qué quieras. Como coordinador, creo que, y aquí lo haré patente, no hubiera sido el coordinador que fui si no hubiera sido por Adriana. Ahora sí que ella hacía todas las cosas que yo no sabía hacer. Me enseñó mucho estando ahí. Todas las secretarias que tuvimos, Rosita, Laura, en realidad nada más fueron ellas dos. Pero ahora sí que fue a aprender toda la parte administrativa de la UNAM. Nunca supimos, o sea, yo estoy como de acuerdo con el doctor Narro, de que ya cuando te vas es cuando sabes que aprendiste. Ahora sí sé qué es ser coordinador. Ahora sí te diría, sé qué es ser coordinador, sé qué es ser jefe de servicio social, de asuntos estudiantiles. Lástima que ahora ya no lo soy. O sea, ves muchas cosas que antes no podías ver. Yo ahorita reconozco pues, el trabajo de todos, o sea, si lo ves, soy el único licenciado. Vi el desarrollo profesional de la doctora Villavicencio, de aquí también de Erika Sousa. El tuyo no, pero vi cuando llegaste, cuando empezaste con nosotros, te fuiste y volviste a regresar con más bríos. O sea, darte cuenta que nuestra carrera ha ido a ser no solamente profesionalizante, sino más hacia la investigación. Y eso ha sido como en momentos gratos, pero también en momentos así como que, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo hacemos investigación? Nada más para terminar, porque ya termina el tiempo. Esta parte, les podría decir que el claustro era, todos los profesores era un grupo, nos peleábamos, nos enojábamos, nos veíamos y al ratito nos contentábamos. Se festejaban cumpleaños en momentos y alguna vez todos que queríamos una plaza, nos peleamos por una plaza, todos los profesores entramos y a todos nos dijeron, no cubres los requisitos, solamente unos poquitos. Y entonces fue así como que, ganó uno de nuestros profesores que está ahorita, pero era divertido porque todos competimos a buena lid y nadie se enojó, ni nadie se sacó la lengua, ni quien ganó le dijiste, pero ¿por qué le ganaste tú, no? Sino que era ese, y creo que todavía sigue siendo ese grupo de hermandad, de agarrar y decir, somos buenos todos, pero cada uno es bueno en algo en específico. Eso fue lo que aprendí. Muchísimas gracias, Ricardo. Doctora Villavicencio, misma pregunta, ¿cuál es el principal aprendizaje que te dejó estar al frente de la coordinación en tu propio contexto, momento y circunstancia? Muchas gracias, los saludo a todas y a todos y espero que se escuche bien desde la distancia. Pues bueno, ahorita escuchaba a Ricardo, inevitable traer a la memoria esa época y vernos aquí reunidos a los cuatro, pues trae muchísimos recuerdos. Quiero empezar como con la parte técnica y me voy a ir después a la parte humana. Y fíjense, rápidamente para poder transmitirles una idea que traigo. Una vez que me toca llegar a relevar el trabajo que venía haciendo Ricardo Lozada, quien fue mi jefe y que vi cuando llegó y demás, pero lo vi desde afuera, porque en ese entonces, pues yo trabajaba afuera y venía a dar mis clases a la facultad. Creo que no, ahí sí se está viendo, sí. Y entonces, cuando alguien viene de afuera, trae una visión complementaria. El reto fue grande y ahorita que pasemos a los retos profundizaré en ese punto,
Pero fíjense, yo desde la parte técnica, desde la parte operativa, uno de mis mayores aprendizajes dentro de la facultad, teniendo el rol de coordinadora, fue integrar esto que les plasmo, que no es nada nuevo, porque la realidad es que está basado en los objetivos que tiene la universidad. Pero no me van a dejar mentir que cuando ya estás en la operación, puede ser que te distraigas de alguno de esos objetivos, de esas misiones, y te dediques a uno, porque la operación te come dentro de la universidad, pero te come en cualquier otro lugar que vayas a ser el líder de ese equipo. Y una de las cosas que entendí es que para poder dar los mejores resultados teníamos sí que apostarle a la docencia. Es inevitable no pensar ahorita los nombres que ya dijo Lozada, ¿no? De los profesores que ya se jubilaron o que ya no están con nosotros. Pero también, con mucha alegría, pienso en los que estamos ahorita y en los que se están incorporando. Y la realidad es que tenemos al mejor claustro en psicología organizacional de todo el país. Por la experiencia, por los perfiles, por la trayectoria, por la formación, y que ellos o todos nosotros hemos ido a replicar ese conocimiento a otros espacios. Pero realmente juntos pues, somos un grupo que vale mucho en temas de docencia. No podíamos solo quedarnos ahí, teníamos que seguir empujando la esfera de la investigación. Quizá porque en ese entonces yo ya era doctora y traía esa consigna de que el área también destaque en investigación. Les puedo decir que durante mi gestión tuve que negociar mucho, y ustedes lo saben, porque siempre estuvieron ahí, y porque somos también producto de... Y esas negociaciones con el director que estaba en ese periodo, creo que me odió y ya no me quería ver, porque cada que me sentaba con él, negociaba una nueva plaza. Y obtuvimos en ese periodo, afortunadamente, un gran número de concursos y plazas en donde considero que reforzamos al claustro. Y varias de esas plazas que se ganaron, que se incorporaron, pues tenían un nivel de doctor o doctora. Y no, ahorita no van a mencionar los nombres, pero lo sabemos, ¿no? Quienes concursaron, quienes bien venían a lo mejor como profesores de asignatura y se pasaron a profesores de medio tiempo. Tuvimos ahí 2 plazas, tuve, ¿cuántas fueron? 5 plazas de tiempo completo por concurso, lo cual fue muy, muy buena cosecha. Y entonces creo que se pudo impulsar, porque en ese momento nuestra plantilla dejaba de ser principalmente de licenciatura, porque nuestro perfil organizacional así es, ¿no? Y repito, yo venía de estar trabajando en organizaciones, de estar haciendo una carrera allá, y entiendo que ese es un área fuerte, una fortaleza que tiene. Pero los tiempos cambian y muchos de nosotros, así como decía Ricardo, seguíamos avanzando y seguíamos desarrollando nuevos grados académicos. Ahí está mi tocaya, la doctora Erika Sousa, el doctor Emanuel, la doctora Adriana, y otras, la doctora Alejandra también. En fin, todos los que contribuimos en este rubro. Es muy importante porque también tenemos que generar conocimiento, porque también el conocimiento se está actualizando. Y hoy el escenario laboral, organizacional, requiere esto. Entonces yo lo celebro mucho, pero era cómo lograr y cómo ir avanzando terreno, porque efectivamente, ya lo dijo Ricardo en sus palabras, en esa junta no estuvimos convocados. Entonces, ¿cómo avanzábamos o conseguíamos para también meternos y dar más resultados en este rubro? Ya teníamos investigadores, claro, pero
ahora somos más y creo que ese es un buen punto. Y la parte de la práctica profesional, ese ha sido nuestro talón de Aquiles desde que yo era estudiante. Yo me formé ahí con el doctor Emanuel, éramos casi de la generación, pero ese era nuestro talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué hubiera dado yo por tener acceso a un programa de prácticas? Y entonces, ¿cómo lo implementamos? Porque no era que solo a Erika Villavicencio se le ocurrió, porque evidentemente ya el proyecto estaba, ya se había intentado y costaba mucho trabajo por las condiciones de sacar a los alumnos, de que las organizaciones nos abrieran las puertas a practicar. Entonces, lograr esta esfera para mí fue uno de los aprendizajes más fuertes y a esto, pues no dejar de lado la divulgación, no dejar de lado la cultura de indicadores. Tener indicadores era muy importante para justo meternos a estas reuniones y agarrar una rebanada de pastel un poco más grande. Quito tantito mi pantalla, voy a ir regresando. Otro de los puntos que para mí fue clave era trabajar con las brechas generacionales, porque de repente pasó de un momento, pasamos como un túnel y de repente otro momento, de ser alumna de varios de los profesores a ser ahora quien coordina a esos profesores, lo cual pues es complejo y ya lo vivió Ricardo a su forma y también yo lo viví, ¿no? De repente pues el día a día era que llegaba un profesor o una profesora y necesitaba que yo cabildeara con otro profesor porque no llegaban a acuerdos fáciles, porque cada quien lo veía desde puntos de vista. Pero como en ese recuerdo yo fui la alumna hace años atrás, la negociación no era del todo fácil. Sin embargo, fue un gran aprendizaje ver cómo tratar de llegar a cada uno. En ocasiones, pues hay información, y ustedes lo saben, que uno trae desde la administración y que no se las puedes traducir del todo a tu equipo de trabajo. Esa situación de cómo se los digo, cómo desarrollamos algo en común y que comprendan que es una misión que tenemos por la administración que está presente y no por un gusto propio, ¿no? También hay momentos complicados. Recordarán que había mucho trabajo previo en temas de ajuste curricular. Y de repente me toca a mí, en mi periodo, decirles, vamos a trabajar esto, cuando el trabajo previo no dio frutos. Entonces había descontento, había resistencia, y era lógico que hubiera. Y así como estos ejemplos, pues es el día a día, ¿no? Cómo hacer coincidir alumnos, competiciones, conversiones de alumnos y alumnas a los profesores sin que sintieran que mi papel era ponerlos en conflicto, sino buscar un punto de acuerdo, sin saltar la autoridad del profesor y docente, pero tampoco sin que el alumno, la alumna se sintiera que no estaba aportándole algo, ¿no? Entonces, este puente no siempre es sencillo. Y otro momento clave que para mí me trajo aprendizajes, porque si bien ya había liderado equipos afuera, ya tenía varias anécdotas, llegar al mundo académico a hacer esta labor es compleja. Pero ¿qué creen? Es más compleja hacerla en un paro y hacerla en pandemia. Entonces, más adelantito les voy a platicar un poco más, pero créanme que es también un periodo donde yo aprendí mucho de mi rol y de sacar adelante los resultados
que se necesitaban desde la coordinación, pues fue este periodo crucial que a todos nos tocó vivir, pero a mí me tocó vivirlo desde la silla de la coordinación, ¿no? La pandemia, que fue un periodo complicadísimo en todos los aspectos, no solamente el aspecto de vida que a todos nos tocó, sino en el aspecto de ser quien tiene el timón de ese barco, ¿no? Te regreso la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Maestra Erika Sousa, por favor, tus aprendizajes. Ok, hola, ya se escucha bien. Bueno, una de las cosas que aprendí es que en la coordinación se trabaja muchísimo. Mis compañeros no lo han querido decir, pero es la realidad. Yo siempre veía a Adriana y a Ricardo con una gran sonrisa cada vez que llegaba yo a saludarlos. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Y llegaba a contar mis problemas y Ricardo sobre todo decía, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Siempre. En el caso de la doctora Villavicencio, también Adrianita hacía eso. En el caso de la doctora Villavicencio, igual. Yo llegaba y le decía, oye, es que tengo tal cosa y me hicieron. Ella más centrada, muy bien regulada siempre, me ayudaba a resolver la problemática. Y cuando me tocó estar ahí, me di cuenta del mundo de trabajo que esto traía atrás. O sea, no solamente tienes que regular tu respuesta emocional, también tienes que ser el puente entre quien está arriba y quien está abajo, pero el que está arriba manda y el que está abajo manda. Porque es el puesto de la coordinación es un puesto que es un mando medio, pero es el mando medio inmediato al operativo. Los operativos serían, en este caso, todo el personal docente y el personal de base. Pero el personal docente pues tiene ciertas condiciones que lo hacen distinto a otro tipo de puestos operativos. Primero porque estamos en una universidad pública, porque el personal docente pues tiene base, aunque no se llama base, ¿verdad? No se llama base con nosotros el puesto, pero sí ya no son interinos en su mayoría, ¿no? Entonces ya tienen una definitividad, ya tienen un contrato indeterminado y entonces es mucho más difícil manejar ese tipo de personal. Yo ya tenía la experiencia, eso es algo que quería comentar. Somos más o menos de la rodada, no voy a decir bueno, sí sé que soy la segunda mayor, pero somos más o menos de la rodada. Entonces cuando a mí me tocó, yo ya peinaba canas, pero el licenciado Ricardo no, estaba súper joven. Y la doctora Villavicencio también estaba muy joven cuando empezó la coordinación. Yo ya no, yo ya tenía mi madurez, ya había pasado por asignatura, medio tiempo, ser consejera técnica, ya los había visto trabajar, dejaron muchas cosas hechas y muy bien hechas, muchos procesos ya bien determinados, un gran avance y la huella de todo eso. Entonces a mí me tocó, en ese sentido, me tocó muchísimo más fácil. Sin embargo, ser líder de alguien que te manda, porque así como decía Ricardo que llegaban los maestros y le decían, tienes que hacer esto, a mí también me tocó con algunos docentes que me decían qué es lo que tenía que hacer. Entonces hay una gran cantidad de trabajo. La otra, que el alumnado va evolucionando, va cambiando. Lo vamos notando cuando una generación se queja de la otra. No sé si ya les está pasando, todavía están muy jovencitos, pero no sé si están volteando a ver a los jovencitos, a los niños de secundaria, que ya los ven niños, que piensan, no, es que yo a su edad no hacía eso. Ajá, esa brecha generacional, cuando a mí me tocó ya estar en la coordinación, que de todos soy la que tuvo menos tiempo frente a la coordinación, ese también es otro aprendizaje. Ahora hay que trabajar con estos jóvenes entusiastas que acaban de regresar de un confinamiento, que siempre muy gustosos de la tecnología, pero acababan de pasar por un periodo de confinamiento donde no querían tanta tecnología, donde antes del confinamiento con la doctora Villavicencio vimos que la posibilidad de hacer algunos aprendizajes mezclados y tener algunas clases a distancia y otras clases en e-learning y otras presenciales, y era la super novedad para el alumnado, y ahora ya no lo era porque ya lo habían vivido de cierta manera.
y ya no querían eso. Ya no se reunían de la misma manera que se reunían hacía apenas unos 3 años. El estudiantado ya no eran igual, habían cambiado, había habido un cambio generacional muy importante. Las formas de comunicación también eran diferentes. Antes del confinamiento a después del confinamiento cambiaron, su generación cambió muchísimo. Y creo que especialmente su generación, que les tocó además la prepa de los paros, ¿no? Que es lo que comenta la doctora Villavicencio. Entonces, ese fue un gran aprendizaje, la verdad, estar en la coordinación. Yo lamento mucho no haber estado más tiempo, pero pues otras cuestiones que tenía yo que realizar me separaron de estar en ese cargo. Es muy bonito, es un grupo de docentes. Cuando hablamos de claustro de organizacional, nos referimos al grupo de maestros. Es un grupo de docentes muy trabajador, súper trabajador, que también fue complicado el regreso después de ya se los platicaré en los retos, pero aprendí que si sabes cómo pedirle las cosas a cada uno, te va a ayudar a hacerlo. Y también el estudiantado, que si sabes o aprendes, y todos lo hemos aprendido a lo largo de los años que tenemos siendo docentes, cómo llegarles, cómo venderles lo importante que es esto que están aprendiendo, lo logras, sin importar el cambio generacional, que creo que ya lo vivimos, y acá todos ya lo estamos empezando a sentir. Gracias. Muchas gracias, maestra. Yo voy a ser más rápido porque tengo poquito tiempo, tengo 1 año y pocos meses en la coordinación. De lo que han dicho en general mis colegas, pues uno de los aprendizajes es cómo con la experiencia que ya tienes allá afuera en organizaciones, en proyectos cortos, en proyectos largos, en gobierno, en iniciativa privada, en donde, como ya sabrán, como se habrán dado cuenta y de sus profesoras y profesores lo tienen claro, que todas y todos somos expertos en lo que enseñamos. Sin embargo, cómo llevarlo a cabo con un equipo de trabajo que son expertos. Entonces, ese nivel de aprendizaje es en el que estoy ahorita, porque no es lo mismo ser profesor y decirle a la coordinadora o decirle al coordinador, oye, necesito tal cosa, a estar ahí y que se saben todos los trucos organizacionales, de recursos humanos, de motivación que les estamos enseñando a ustedes, pero que son necesarios. Entonces, coincido con varias de las cosas que han mencionado. Aprender que uno de los primeros aprendizajes pues fue cuando vino el cambio de coordinación, que la maestra por ciertas situaciones dejó la coordinación y que afortunadamente las últimas administraciones han permitido que las propias coordinaciones y los claustros se autogestionen y que propongan ternas para que ya quien esté en la dirección pueda elegir entre esa terna que eligió el propio claustro. Pues contarles un poco la anécdota que pues yo no estaba en esa terna inicial y hubo alguien, no voy a decir quién, pues me señaló y dijo, es que no le hemos preguntado al doctor si él quisiera, y entonces pues yo así como si estuviera en un ejercicio de clínica y fue como preguntarme a mí mismo, ¿y yo quiero? A ver, Emanuel, ¿tú quieres? Así en ese momento. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, el aprendizaje fue en reconocer en mis compañeras y compañeros y reconocer en mí mismo que pues este es un cargo, es un puesto de servicio, ya lo han dicho antes, es un puesto en el que hay que tener esa voluntad para poder recibir tanto a
alumnas, alumnos, profesoras, profesores, y tener claro que es facilitar todo lo que esté a nuestro alcance, que sea viable, para que lo más importante, que es el corazón de la universidad, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, se logre y que ustedes puedan tener una formación sólida para salir allá afuera a tener su propia trayectoria profesional, pero también a poner en alto el nombre de la universidad y de nuestra facultad. Así que ese aprendizaje es el que tuve, que puedo decir en pasado. Los demás aprendizajes pues los estoy teniendo y sobre todo con las personas que me antecedieron con ese gran nivel y perfil y resultados que dieron. Así que bueno, ese sería mi aprendizaje. Como siguiente pregunta y ronda, retos afrontados. ¿Cuál fue el principal reto o los principales, sin extendernos demasiado en tiempo para que nos dé tiempo de todas las preguntas, pero cuál fue el principal o los principales retos al que te enfrentaste en tu gestión en la coordinación? Todo. Todos los días era un reto. El principal sería el cambio de plan de estudios, llegaba el plan 2008, trabajar con los profesores para remodelar los temas, cómo organizar nuevos horarios, porque tenías que cubrir el plan 71 o 73, como les dicen algunos, con el plan 2008. Entonces era pedir que hiciéramos más horas de las que eran necesarias, ¿no? Cubrir los máximos, pedir apoyo en momentos Adriana, en momentos yo tener que dar más clases porque tenías que cubrir otro grupo que no te podían dar como contratación. Diría que, o sea, no puedo ponerle como nivel porque fue aprender consejo técnico también. Haber sido primero consejero alumno en el paro, bueno, en la huelga del 99, ahora estar en el consejo técnico, pero ahora del lado administrativo ves las cosas totalmente diferentes. Retos, híjole, Adriana, creo que me ayudaría mucho en esa parte, o sea, era retos de repente resolver el problema de un caso de un profesor, pero también ser terapeuta de alumnos, estar ahí escuchando si había un problema en una tesis. Un reto te diría que fue poner el logo de la coordinación. Ahorita le preguntaba vía WhatsApp a Adri, me acuerdo de su cara, pero no me acuerdo de qué. Ya me dijo Diego Arellano. Sí, no sé si acuerda Erika, creo que no te tocó, pero fue como de, tomémonos la foto, poner la foto, fuimos los primeros que empezamos a publicar en Facebook. De todas las coordinaciones fuimos los primeros. Me acuerdo que Lourdes Reyes me dijo, ese escudo se parece como el escudo de Chrysler. O sea, digo, o sea, nos costó trabajo, pero un reto fue que los alumnos se acercaran a la coordinación también. Por eso decía hace rato, o sea, en la mañana teníamos profesores y en la tarde teníamos alumnos. Retos, te diría que ¿qué otra cosa fue un reto? Tratar a mis profesores. Pero no solamente a los míos, sino también a los profesores de las otras áreas en cuestión de los horarios. Ya te tocó, pero esta parte de negociar horarios de repente era como complicado. ¿Qué otro reto nos habrá tocado? Es que eran todos los días. Alguna situación con algún profesor, me acuerdo las jubilaciones. La otra, en su momento, cuando tener que decirle a un profesor, muchas gracias por tu servicio, pero mi área quiere que sea día del área. Había profesores que nos apoyaban con capacitación, pero eran de educativa o eran de CCC. Entonces, de repente era como la parte Lourdes, Maribel, Carmen Gerardo, que daban capacitación, decían, no, o sea, nosotros sí sabemos, ¿no? Los de Orga tenemos que estar, no invites a más profesores porque nos quitan. Reto te diría
Jaime Grados. Los cursos de capacitación de los sábados de todo el día y que te llamaran de dejaron todo esto sucio y hay que acomodar y los salones y ¿qué hago? Reto este auditorio, platicaba hace ratito, retomamos, bueno, Jaime quiso que retomáramos lo que ahora sería el Congreso, pero fue el coloquio y el primer coloquio que retomó Jaime lo hizo como si fuera su curso de capacitación, lo llenó de globos, de música, comida, comentaba con Eduardo, que es su papá, que era quien manejaba la cabina, me regañó porque todo lo que hicimos aquí adentro y yo no sabía. Y pues ahora sí que mi trabajo era saber, ¿no? Cómo iba a ser toda la organización. Entonces era así como de, pues ni modo, me toca aguantar el zape. Otro reto, aprender política. La política universitaria, la parte administrativa universitaria, te diría. Estar en el consejo, buscar aliados para algunos cambios, para que te aceptaran cosas. Creo que esos han sido los retos que te digo, se viven en la administración. Porque cuando dices, ya lo vi todo, alguien te llega y te dice, no, viene otro caso. A mí, afortunadamente, y bueno, no nos tocó la parte de género. Pero ahorita uno de nuestros profesores ya hubiera estado funada como 30 veces por decirnos, este trabajo no te sirve, esto, enano, no sabes hacer. Y yo, ahorita, híjole, ¿cómo lo calmas? Bueno, sí nos tocó uno de género. Fue uno de los primeros de género que nos tocó, que tuvimos que hablar con el profesor. No, o sea, te digo, retos son muchos, han sido muchos. Pero creo que los retos más grandes fue decirles, ya sea por jubilación o por fallecimiento, a nuestros profesores. Muchas gracias, Ricardo. Doctora Villavicencio. Sí, pues totalmente de acuerdo. Retos eran diario y a toda hora. Gestionar personas es lo más complejo que hay. A diferencia de gestionar recursos materiales, financieros, tecnológicos, y cada cosa tiene su grado de complejidad, pero nada como gestionar personas. Y esas personas son tan variadas en su historia, en sus necesidades. Yo sí hay algo que estoy convencida hoy por hoy, es que nada como vivir la experiencia de estar en la coordinación, porque te cambia la perspectiva. Ya lo decía Erika, cuando estás por fuera, pues pudiera pensarse que no hay tanta carga de trabajo, pero cuando estás ahí, pues ves la realidad, ¿no? Lo que implica administrativamente, los controles, los reportes, el solicitar información. Lo vivieron y lo estás viviendo, Emanuel. Solicitar información para que tú seas quien la procese, la conjunte y la mande, pues es todo un reto. Entender esta dinámica que están pasando las personas y que van y que te la depositan a ti para que les ayudes a resolverla, es todo un reto. Sí, me tocaron situaciones que por temas de confidencialidad no los diría, pero era casi sufrir con ellos lo que estaban pasando y ver cómo negociar, cómo obtener algún resultado que pudiera ser satisfactorio para esa persona. También me tocó acudir a velorios y pues es indescriptible, ¿no? El vernos ahí desde otro motivo de estar sentados. Pero también creo que este rol tiene muchas cosas que si bien te ponen a prueba todos los días, es como una dosis para ir desarrollando tu inteligencia emocional. Porque debes entender que no es contra ti. O sea, no es esa reacción contra Erika Villavicencio. Es esa reacción ante
el rol que tienes ante el momento histórico, político, académico que se está viviendo, y que hay cosas también que a veces no puedes decir, o sea, te toca a ti recibir el pelotazo, el, el manazo en el escritorio, etcétera, pero tampoco puedes decir, ¿qué crees que no es conmigo? Siguiente casilla, pues te toca. Y así como a veces me han de haber tocado aplausos o reconocimientos que no eran solamente míos, sino que era del claustro, de los profesores, del esfuerzo colectivo, pero que vas a una junta y como eres el jefe de la coordinación, la jefa, pues te toca a ti, ¿no? Entonces, está curiosa esa combinación y entonces pues vas madurando esta parte y vas comprendiendo que pues no es un tema personal, sino es un tema que llevó y que las mismas relaciones humanas propician ese jaloneo. No obstante, creo que el reto es cómo logras dar resultados porque los recursos son muy limitados dentro de esa posición. Y dar resultados tiene que ver a arma la plantilla de los horarios con los recursos que tienes. Y les puedo decir que en esa época, afortunadamente, tuvimos semestres que se incrementó la matrícula de manera significativa y qué bueno. Pero pues yo seguía teniendo las mismas horas profesor que siempre. Entonces, me acuerdo mucho, hasta donde me da mi memoria, que había semestres que de una sola asignatura yo tenía que abrir 8 grupos. ¿Cómo hacerle cuando se venían abriendo la mitad, ¿no? O números cercanos a eso? Porque pues tampoco puedo saltarme la normatividad y que un profesor dé más de lo que le toca, o porque a mí y no a él, ¿no? Y empieza ahí la parte difícil. ¿Qué pasa cuando habían situaciones particulares con alumnos y decían, pues un profesor ya me retrasó mi tesis? Y entonces ibas con el profesor y el profesor no le gustaba, seamos honestos, no nos gusta a los académicos que nos digan, porque los académicos tenemos clases, calificaciones, reportes, bla, 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 ¿no? Entonces, eso era un reto. Estar disponible siempre, porque otra cosa que lo vivimos los 4 es que aparte de que estás en la administración, estás haciendo tu vida académica. Entonces, ¿y dónde está la doctora? Pues está en clase. Pero pues tengo que estar dando clase, o tenía que dar el taller, o tienes que estar en juntas, o sea, tienes que volverte casi casi omnipresente, porque en el momento que no estás ahí, algo se ofrece, ¿no? Ahí hay un reto. Yo me acuerdo mucho el caso que una vez tenía una junta importante con el staff y salí corriendo porque ya iba demorada y una alumna me dice, necesito hablar con usted. Y yo, claro que sí, regresa por favor, terminando mi junta, mira, voy a estar aquí en la división, regresa a tal hora. Y la alumna se molestó muchísimo y me dijo que no estaba disponible, etcétera. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Quedo mal en mi junta? ¿Voy detrás de la alumna? ¿No? O sea, te tienes que dividir y de repente, pues parece fácil el ejemplo, pero de repente en ese momento, pues se vuelve complejo. Otro reto, creo importante, fue traerles nuevas opciones a los alumnos, ¿no? Entender estos números que les digo, porque habían materias con alto índice de reprobación. ¿Qué hago allí? La parte de algunas modalidades de titulación, cómo promovemos que haya diplomados, etcétera, etcétera, que ahí vimos que se ha ido moviendo ese indicador y que una vez que salieron los diplomados como una opción de titulación, al menos yo llevaba el registro y fue una de las principales en ese momento, seguramente ustedes tienen ya datos recientes, en donde un porcentaje importante de los alumnos optaban por esos diplomados y se titulaban. Entonces,
lograr que se aceptaran, por ejemplo, el de la Facultad de Contaduría, que era muy taquillero, el de Ingeniería, de Desarrollo de Habilidades Directivas, y el de Psicología, que ese ha sido todavía uno de los principales de gestión de competencias. O sea, ese era un reto en su momento porque teníamos un rezago de titulación, ¿no? Por mencionarles algunos. Muchísimas gracias, doctora. Maestra Erika. Muchas gracias. A mí me tocó una época distinta. Fíjense, al licenciado Lozada, lo que le tocó fue un cambio generacional, porque, bueno, si viéramos las generaciones tecnológicas, era puro baby boomer el que teníamos, y él llegó como generación X, una generación que, aunque ustedes no lo saben, ya desde el bachillerato ya teníamos computadora personal e internet, o sea, ya había bastante. Ellos cuando digo ellos me refiero al licenciado Lozada y a la doctora Adriana Martínez. Ellos empezaron a trabajar con todo lo que tenía que ver con tecnología dentro del área. O sea, hicieron un montonal de cosas para administrar eso. En el caso de la doctora Villavicencio, a ella le tocó el tratar de la modificación curricular, que trataron de hacer la modificación curricular e insertar el programa único de prácticas, que al final por otras cuestiones no se logró, pero también le tocó un paro muy grande, más largo, y le tocó el confinamiento por COVID. Ajá, eso le tocó. Cuando a mí me tocó, ya habían amaestrado la situación, o sea, ya habían dominado la situación de la generacional. A mí eso no me tocó. También no me tocó el programar cursos con profesores que estaban trabajando a distancia o aulas híbridas, ya todo era totalmente presencial. Pero sí me tocó algo que ustedes conocen, la austeridad republicana. Si bien es cierto que tampoco es que nos dieran así que les dijeran, oye, necesito una plaza así, a ver, ¿de qué? Asociado A, B o C, ¿cuál quieres? No, tampoco les tocó eso, pero había más oportunidad de negociación. Cuando a mí me tocó, ya había llegado la austeridad a la UNAM y ya era cero. No hay nada, no hay horas, no hay plazas, no hay nada. Y entonces no solamente era que no contrataban nuevas, o sea, que no íbamos a tener nuevas plazas más que las que ya había negociado la doctora Villavicencio, sino que también se jubilaron 6 docentes en el tiempo que yo estuve en la gestión. Y no es porque me huyeran de mí, la verdad, fue porque regresamos del confinamiento por COVID. Ustedes cambiaron, sus formas de aprendizaje cambió. ¿A poco no? Les dicen, trabajen en equipo, a mí me ha pasado, trabajen en equipo, formen equipo, a ver, comiencen a trabajar. Y yo los veo que están. Y digo, ¿sí estarán hablando? ¿Sí estarán trabajando? Sí están trabajando. Me acerco y les digo, ¿pero qué pasó ya? Es que estamos en Canva y ya cuando veo ya están haciendo ahí una presentación, una infografía, lo que sea. Y muchos de nuestros docentes que se jubilaron ya no estaban dentro de ese tono de poder trabajar con ustedes así, ¿no? Ya había como que cierta molestia por el uso constante del celular. Quiero suponer que a nosotros no nos pasa, o que ya no les pasa con muchos docentes, de que están con el iPad, están con la computadora, están con el celular trabajando y ya no les dicen nada porque ya sabemos que es una herramienta de trabajo para ustedes. Ok, ¿qué más? Las jubilaciones. La otra. Era cuando le tocó al licenciado Ricardo Lozada, era un grupo muy cohesionado, donde había comadres, compadres, que el padrino de no sé quién, y no es porque, no era nepotismo. Lo que ocurre es que cuando ellos egresaron de la licenciatura allá en filosofía y se abrió la facultad, les decían, oye, vente a dar clases. Así pasaba. Entonces habían estudiado juntos, habían comenzado todos muy jóvenes, entonces era un grupo muy cuestionado en ese sentido.
A mí me tocó ya un grupo que se había tenido que separar debido por el confinamiento, cada quien andaba en su onda viendo cómo daba sus clases, unos tratando de aprender de una forma, otros de otra, y además súmenle que muchos se fueron. Entonces, uno de los grandes retos fue retomar el trabajo en equipo para nosotros, que nosotros ya somos de otra generación. Muchos, aunque convivimos en la facultad, más bien, estuvimos en la misma época en la facultad, no necesariamente compartimos clases, ¿verdad? No. Ricardo, ¿tú qué generación eres? ¿94? ¿97? Pues yo soy 95, de todas maneras no nos tocó y compartíamos semestres, o sea, sí pudimos haber compartido semestres igual con el doctor y con la doctora. Es más, ni siquiera la recuerdo, ella tan alta que es, ni siquiera la recuerdo haberla visto pasar en los pasillos, me hubiera llamado la atención, pero ni siquiera me la topé en un pasillo alguna vez, que no fue lo que vivieron los otros docentes, ¿no? Entonces, todo eso me tocó a mí y a ustedes también les va a tocar. Un día ustedes van a estar acá y va a resultar que no van a saber quién está acá porque están viendo el celular, pero bueno, esa es otra historia. Muchas gracias, maestra. Pues en mi caso son todos, ¿no? Porque yo estoy ahorita ahí, tengo todos los retos, pero voy a ir por partes de manera muy puntual. Voy a mencionar primero el más fuerte que me ha tocado vivir en este tiempo, que fue el fallecimiento de una compañera profesora. Algo así me habían mencionado antes mis colegas, pero fue muy fuerte porque esta profesora me fue a ver sabiendo su condición para hablar conmigo y decir que quería dejar arreglados todos sus asuntos de aquí de la facultad. Y después ya el único que supimos poco a poco fue de su estado de salud, hasta que nos avisaron que había fallecido. Entonces, ese es lo más fuerte, lo más difícil que hasta el momento he afrontado. Y ya lo siguiente, pues bueno, es trabajo, es academia, y aunque es muy difícil y complicado, pero estamos aquí para afrontarlo. Partiendo de que hay muchos retos, hay muchos problemas, hay circunstancias, como ya las mencionó, sobre todo la maestra Erika Sousa, que es más cercana en el tiempo de la coordinación. Para mí, el principal reto que yo veo es, partiendo de que va a haber problemas, partiendo de que va a haber austeridad, partiendo de que hay limitaciones, partiendo de muchas de las cosas que ya han mencionado ellos, cómo avanzar, y así como lo mencionó la doctora Villavicencio, en donde el perfil del área ha ido cambiando, ha ido orientándose, sí, hacia la investigación, pero podría regresar un poco al esquema que mostró la doctora, en donde hay que equilibrar todos los frentes. La parte docente, la parte de investigación, la parte de experiencia profesional, en donde con todo lo que pueda ser limitante hay que avanzar, hay que sobresalir y hay que ver qué es lo que sigue como reto para nuestra área y como retos positivos, favorables, que podamos afrontar de la mejor manera. Y uno de ellos, por ejemplo, es el Congreso, en donde a Ricardo le tocó retomar estas reuniones académicas que se le llamaron coloquios y que, pues por lo que hemos platicado incluso con Jaime, pues no está muy claro qué fue lo que pasó en el siglo XX, simplemente pasaron cosas y no hay mucho registro documental, y
y a Ricardo le tocó retomarlo y bueno, haciendo un cierto recuento le pusieron quinto coloquio, ¿no, Ricardo? Pero sin la plena certeza si había habido 4 coloquios o había habido 7 o 10 eventos en general, pero decidieron partir de ahí como una nueva época, en 2013 el quinto coloquio, y que se mantiene. Decidimos como claustro mantenerlo como evento, y en el conteo vamos hacia el 18 coloquio, pero el reto es el congreso, que fue un paso que como claustro decidimos que se hiciera a propuesta inicial de la maestra Erika Sousa, pero fue un momento como de madurez como claustro. Ya lo han dicho mis colegas, ya íbamos hacia allá. Era un paso que me parece que fue natural que diéramos, pero ahora hay que consolidarlo. Se viene el tercer congreso, ahora en septiembre, por supuesto que están invitadas, invitados, y consolidarlo tanto hacia adentro del claustro de la facultad, hacia la universidad y hacia afuera, porque es un congreso internacional en donde sí hemos tenido investigadoras, investigadores de Colombia, de Chile, ahora tenemos nuevos trabajos que llegaron para este congreso de este año de investigadoras e investigadores de Brasil. Entonces, partiendo de que todo hay que afrontarlo de la mejor manera posible, cómo damos siguientes pasos y cómo nos consolidamos como un área fuerte en docencia, fuerte en investigación y fuerte en ejercicio profesional. Eso yo lo pondría como mis propios retos. Y como última pregunta, los logros. Tal vez es difícil de manera personal decir los logros, pero creo que es importante reconocerlos y que los podamos puntualizar y que ustedes los conozcan. Entonces, empecemos por Ricardo. Logros, ¿cuáles son los principales logros que tú consideras que se tuvieron en tu gestión? Creo que es la pregunta más complicada, porque no son logros individuales, fueron los logros de todos. Logros, o sea, el que esté todavía el coloquio, que aunque se perdió ya el coloquio que hacíamos primero, que era, o sea, el de octubre es el general, pero en este semestre era como el específico, que lo empezó Rodrigo con lo de salud, luego hicimos uno de liderazgo. Te digo, no son logros personales, fueron los logros de todo un claustro, los logros, te diría, de formación. Bien, la maestra Sousa decía que ustedes van a estar aquí. Creo que uno de los logros que hemos tenido es que uno de nuestros egresados sea director de una ENES ahorita, que lo hayamos visto en un cubículo, que lo hayamos visto en un salón de clases, que le hayamos dado clases. Te diría que logros es cuando, ni modo, los estoqueo a algunos de mis exalumnos y entro en LinkedIn y veo que ya la jefa de recursos humanos de una editorial buena, Cecilia Uribe, está como en un puesto grande. O sea, cuando ves a varios de los alumnos que estaban allá y ahora los ves crecer, diría que eso es un logro. Y no es un logro no solamente del área, sino de toda la facultad, de ver que muchos de tus alumnos han crecido en diferentes puestos. Yo ahorita veo más, por ejemplo, a los de neuro como un Kenji, que verlo desde primer semestre y ahora verlo como doctor y decir, ya me superó. Un Marco Villanueva, que es uno de los alumnos que es un postdoctorado ahorita de la doctora Sofía Rivera. O sea, vimos la primera generación, Adriana y yo, del 2008 y ahorita ya muchos son doctores, postdoctores. Ese es el logro de una facultad, pero es un logro en conjunto. Del área, es que no te puedo decir cuál es el más importante. Todos fueron importantes. Coloquio, logo, lo que decía Erika, esta parte del grupo, las comidas,
Nos tocó esta parte del examen general de conocimientos, escuchar a nosotros los profesores decir, ¿cómo me están enseñando a hacer reactivos? Si yo sé hacer reactivos, hago exámenes. Y que te regañara otro psicólogo de que no sabes hacer exámenes. Entonces, ese fue un logro con la maestra Valle de hacer ese examen. Logro, te diría, es ver a muchos de nosotros aquí crecer. Que no te compete ver a ya la maestra Villavicencio. Me acuerdo cuando comimos la primera vez que platiqué con ella en un restaurante para ver qué veía y qué necesitaba la facultad. Ni modo, Erika, voy a decir algo que no debería decir completamente, pero me acuerdo mi primera pelea con Erika cuando Jaime dejó la clase de los sábados y Erika lo quería. Le dije, no te la puedes tocar los sábados porque es de Jaime. Me dijo, ¿qué te pasa? Pues, es Jaime. Creo que los logros es que a veces aprendes cosas ya muy tarde, pero que vas aprendiendo. O sea, ese es un logro que no es solamente mío, sino de todos nosotros. O sea, ya es doctora, es una de nuestras más reconocidas doctoras, Alejandra, la doctora Alejandra Saizo. O sea, esos brincos de muchos de nosotros, como bien decían, de licenciados a ser doctores, no es algo que hace la coordinación, no es algo que hace uno, sino es algo que hacemos todos. Y que a veces es porque, y tú porque eres doctor y necesito subir y necesito crecer. Esta forma, yo te diría que el logro es ver a ellos y aunque estén obligados, porque todos los hemos estado llegar aquí y sentarnos, pero ver sus rostros y conocerlos. Eso es un logro. Se creó Faxi, aunque no nació necesariamente, este podcast de Faxi no nació necesariamente de la coordinación, pero nació de un alumno. O sea, ver que los alumnos, si los apoyas, van creando nuevas cosas. Esos son los logros. Y es un logro diario. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Doctora Villavicencio, tus logros como coordinadora, tus logros en el tiempo, en la coordinación, los logros en general. Pues creo que va muy en tenor con lo que dice Ricardo, y me acuerdo perfecto esa comida, te acercaste a donde yo trabajaba, porque cuando uno es godín, pues tiene horarios y todo, pero la tengo súper fresca en la memoria. Pero antes de eso también, es que no puedo evitar recordar, no nos vimos en las clases tocaya, porque cuando yo entré tú ya estabas de salida. Y no voy a decir edades, pero no tuvimos la fortuna de coincidir. Creo que hubiera sido muy divertido. Yo entré en el 99, entonces se llamaba, ahorita les recuerdo la generación, pero sí coincidí con Emanuel, compartimos clases y una de las clases que compartimos, creo que Emanuel es un año antes que yo, pero nos tocó estar como Jaime Grados, ¿no? Entonces, hasta tengo fotos del momento, creo que Emanuel tiene un video de ese momento, y todas estas cosas creo que podemos hacer un libro. Y ese libro, pues a lo mejor es parte de los logros, porque efectivamente no es los logros míos, esos están en el currículum de cada quien, sino es qué pasó durante ese momento que se tiene que celebrar. Pues sí, hicimos desde el coloquio 8 hasta el coloquio 13, si mi memoria no me falla. Y cada coloquio, es que el reto estaba en cómo retomar la gestión que había hecho Ricardo para que continuaran vivos los proyectos, pero ponerle el estilo de cada quien, ¿no? Y entonces todo el equipo de trabajo que estaba en la coordinación, todos los que se sumaban, dijimos, vamos a darle continuidad al coloquio y quiero llevarlos a ese momento para los que no lo vivieron, pero que para nosotros en el equipo
desde traer la camiseta, yo traigo esa camiseta polo, bueno, la tengo en mi closet y la tengo como casi enmarcada, así como cuando Pumas fue bicampeón, al ladito está la camiseta de la coordinación. Espero ya poder meter la de Pumas de este campeonato, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces empezamos a organizar los coloquios, ya estaba Osvaldo, estaba Ivonne, estaba Gaby, Laura y todos los, Miriam, todos los que fueron ahí parte de ese periodo. Y teníamos filas y filas en el auditorio porque querían ver nuestro coloquio. Nuestro coloquio, me refiero al coloquio de psicología organizacional. Y entonces, créanme que yo pagaba los póster de mi bolsa, porque quería que el póster tuviera un diseño como si lo pagara una empresa, para que fuera llamativo, para que estuviera como ad hoc a lo que el mundo organizacional se maneja. Y cada póster salió de mi bolsillo y lo hice con mucho gusto porque ya era con ansias, lo sacábamos y la gente se empezaba a inscribir. Teníamos que poner nuestra carita de gatito de Shrek para que nos abrieran más auditorios, ¿no? Y posicionar el coloquio. Creo que ese es un logro que se consiguió porque había mucho y hay todavía mucho de qué hablar. Y yo celebro que haya avanzado el coloquio para llegar al Congreso. Y espero y le auguro muchos años a eso. Otro factor importante fue, y se acordará Erika porque ella también participó, que traje el proyecto a la facultad del 911 mexicano. Y logramos hacer un equipo multidisciplinario en la facultad para facilitar la operación, la puesta en marcha de ese programa. Me acuerdo que estaba la maestra Mirna Valle, estaba la doctora Erika Sousa, y otras personas de otros claustros. Entonces, eso creo que fue algo muy bueno. También hicimos algunos otros eventos, como la jornada de capacitación, que ya se había manejado, la revivimos cuando pudimos, pero después vino la pandemia. Implementamos pláticas introductorias y talleres, que inclusive OS creo que lo sigue dando, talleres para aquellos alumnos y alumnas que no conocían el área y que estaban próximas a poderse vincular. Y entonces estos talleres introductorios que dábamos, a mí me tocó dar unos, pues era la puerta de entrada para muchos que tenían curiosidad sobre qué hacíamos en organizacional. Hicimos también otras cosas que quería hasta cierto punto que no se dejara de lado, como temas de responsabilidad social. Me acuerdo que nos costó mucho trabajo poner recolectores de tapitas, pero creo que todas las organizaciones tienen que tener su capítulo de responsabilidad social. Y me acuerdo una vez que me llevé la camioneta llena de tapitas de todo lo que habíamos recolectado y logramos juntar 1000 tapitas, un poquito más. Nos dieron ahí la constancia, debe estar grabada, guardada en la coordinación, porque cada 1000 tapitas es una quimioterapia, ¿no? Me acuerdo que acuñamos la frase de en organizacional nos organizamos para ti, porque esa era parte de la misión que teníamos, y es una frase que también permaneció y que estaba presente como en muchos aspectos. ¿Qué más hicimos? Pues implementó y nació el programa de prácticas supervisadas a cargo de la doctora García Saizo, que creo que es uno de los programas pilares que debe de seguir permaneciendo en la coordinación. Hicimos encuentros y participación con varias instancias, en este sentido de estar presente la psicología organizacional y que se viera que somos parte de la facultad, aunque en número de personas pues éramos una área pequeña. Otra cosa que retomamos, que dimos continuidad desde que estaba Ricardo y que empezamos como a darle mucho empuje porque nos tocó la época del darle el empuje, fue la transformación digital. Entonces ya nos habían dejado los canales, las páginas,
y entonces empezamos a hacer una actividad más intensiva que nos ayudó la época por el trabajo a distancia, porque ya había avanzado más, porque ya nuestros alumnos ya estaban también en esas plataformas. Y me acuerdo que cada mes Ivonne y Dios, quienes coordinaban esa parte, pues me daban el indicador, ¿no? Llegamos a 13,000 en ese momento en Facebook. En ese entonces se usaba Facebook, ahora sé que usan otra cosa, pero pues nosotros ahí publicábamos muchas cosas, desde fotos de nosotros, avisos, reconocimientos y demás elementos, porque sabemos que la comunicación organizacional es vital. En general, creo que esos son algunos de los logros que recuerdo. Y obviamente, pues hay logros a nivel individual, ¿no? Porque cuando te toca revisar los informes, pues te das cuenta de tantos libros que se publicaron en ese periodo, de tantos artículos, de conferencias, y ya lo han dicho en varios lugares, yo solamente copiaré la frase, pero también la copio porque estoy convencida, somos un claustro muy trabajador. Y antes se llamaba psicología del trabajo y creo que nos quedó esa palabra muy, muy clara porque somos muy trabajadores y seguimos trabajando y dando resultados, no solamente en la docencia, sino en todos estos ámbitos que cada uno de nosotros hacemos. Muchas gracias, doctora. Maestra Colín. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos en que las cosas cambiaron, ¿no? Cambió su forma de ver el mundo. No, ya venían así, ¿verdad? Desde, estoy pensando a qué edad tuvieron su primer celular, vamos a suponer que en la primaria, en la secundaria, que ya llegaron con ciertas herramientas, ¿no? Con cierto uso. Pero también algo pasó después del confinamiento por COVID, no sé, como que los tiempos se hicieron muy cortitos, había que viajar 2-3 horas de casa para acá, que otras generaciones no vivieron esa situación tan caótica que ustedes viven, de tráfico, de violencia, o sea, muchas cosas a las que ustedes vivieron. Entonces, hicimos nuestro primer coloquio. ¿Cómo me acuerdo el día que llegué y dije, yo soy la nueva coordinadora, que el licenciado Osvaldo me dijo, hay que hacer el coloquio, es en un mes, ¿no? Entonces había que hacerlo. Y obviamente la escuela era muy buena, o sea, los coloquios que hacían Ricardo y Adriana eran coloquios donde se llenaban tanto que llenaban ese auditorio y llenaban el Silvia Macotela y todavía les falta, creo que estaban en el lobby, el Silvia Macotela y creo que a veces hasta el Florente López y tenían que ir a aulas, o sea, ¿se imaginan? Todos, era el coloquio. Cuando estuvo la doctora Villavicencio, también llenaban, o sea, me acuerdo que estaban formados afuera esperando la siguiente conferencia y también llenaban los auditorios. Entonces con esa amplia experiencia que tenía el licenciado Osvaldo, pues también hicimos lo mismo. 30 personas en el auditorio. Y así, porque además nos tocó en una época de paro, hubo paros y llegaron muy poquitos al coloquio, y obviamente se lo atribuimos a los paros, pero no fue así porque en el siguiente nos pasó igual, ¿verdad? Y entonces aprendimos que como había cambiado, entonces estaban ya en la era de la información. Entonces hay muchas cosas. Primero, ya no quieren estar en un auditorio. En muchas ocasiones sí les hace falta, qué bueno que vinieron, pero sí les hace falta esta interacción, aunque ahorita no están hablando ustedes mucho, pero sí hace falta. Estar así en vivo y en persona no es lo mismo a través de una transmisión. Pero además, también había que ofertarles eso que sí consumen. Entonces, todo igual que comenta el licenciado Ricardo Lozada, estos son logros colectivos del trabajo de las docentes, los docentes y el equipo de la coordinación. Entonces, hicimos nuestra primera jornada de psicología de la salud y esa era ya totalmente en línea. El equipo donde estaba Ricardo y Adriana, ellos fueron los que abrieron el primer canal de YouTube, ¿verdad? Sí, fueron el primer canal de YouTube antes que la facultad y ahí es donde se publican los coloquios. Y después yo ya no quise seguir en ese por ciertas cuestiones administrativas, entonces nos pasamos al de UDEMAT,
Pero esta jornada ya lleva, ¿cuántas? 4. Ya lleva 4 ediciones de la jornada, es una opción para ustedes, donde no tienen que estar en un auditorio. La otra, darle continuidad al coloquio que ya venía súper bien posicionado, solamente que teníamos este inconveniente que ya no podían estar ustedes, se perdieron 2 años, o sea, la conexión entre las generaciones sí se perdió en esa época. Yo espero que ya con las siguientes no se pierda, y con apoyo de todo el claustro. Acuérdense que claustro es el grupo de académicos. Con el apoyo de todos ellos hicimos nuestro primer congreso, y además saltándonos el congreso del doctor Grados, que como que no le gustó mucho que lo hiciéramos, pero pues ni modo, ya nos tocaba, ¿verdad? Nos tocaba a nosotros, entonces ya hicimos el congreso, le dimos seguimiento a las prácticas curriculares que ya había instrumentado con ayuda de la doctora Alejandra García Saizo, la doctora Erika Villavicencio, seguimos dándole continuidad, y también tenemos ya nuestra primera práctica curricular, que es en la materia de capacitación y desarrollo de personal 2, lo cual es difícil encontrar una institución que deje que vaya nuestro estudiantado. Afortunadamente nos llegó un convenio con la SEP que tiene muchas personas trabajadoras y hay mucho por hacer ahí. Y pudimos llevar por primera vez a todos los grupos este año, ¿verdad? Llevamos a todos los grupos. Bueno, pero este año ya le tocó al doctor. A mí me tocó los primeros grupos que iban muy contentos a dar capacitación. Y bueno, pues esos son los logros, pero como dice el licenciado Ricardo Lozada, son de todos, no son solamente de la coordinación o de la coordinadora, sino de todo el equipo que ha estado trabajando, todos los docentes que nos apoyan mucho. Somos un grupo muy bonito. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues no me resta más que agradecerle al licenciado Ricardo Lozada, a la doctora Erika Villavicencio, a la maestra Erika Sousa Colín. Yo me voy a saltar esta última pregunta porque tengo muy poco en la coordinación, más bien que ya vendrán las épocas de evaluación de resultados. Pero lo que sí quiero reiterar es que somos un excelente claustro, un excelente equipo, y que eso es un trabajo del día a día, de muchos años atrás hasta la fecha, para que todas y todos ustedes tengan la mejor formación en nuestra área y que podamos proyectar hacia el presente y hacia el futuro, que su carrera profesional sea sólida, que tenga una base sólida, y que todas las experiencias profesionales que ya ustedes tengan allá afuera en lo individual echen mano de lo teórico, de lo metodológico, de las anécdotas que se dan en clase, de su periodo de formación en la facultad como psicólogas y psicólogos integrales, pero que en nuestro claustro hemos hecho todo este trabajo durante muchos años y que lo seguiremos haciendo, y eso es lo que puedo mencionar como logro, como un presente en donde tengo excelentes colegas, predecesores, que además somos compañeros de trabajo, y que vendrán otras coordinadoras o coordinadores, y que tenemos la plena seguridad de que seguiremos unidos como un equipo para cumplir con esta misión, con este objetivo que es su formación. Así que muchas gracias a todas y todos. Voy a leer las constancias. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorgan la presente constancia a el licenciado Ricardo Alberto Lozada, a la doctora Erika Villavicencio, a la maestra Erika Sousa Colín, por su participación como ponentes en el marco del Seminario de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos durante la 8ª sesión, Avances y Retos de la Coordinación de Psicología Organizacional 2008-2026,
llevada a cabo el día 7 de mayo de 2026 por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Firma el doctor Emanuel Martínez, un servidor, coordinador del área de psicología organizacional. Muchas gracias a todas y todos.